Bayona. Ahora sí, ya estamos de regreso y ya hemos restablecido la comunicación con Francisco Carrión, ex embajador de Ecuador en México. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Me tiene a las órdenes. Muchísimas gracias y disculpe por el inconveniente que tuvimos. Yo comentaba justamente de lo que había dicho el día de hoy la canciller Gabriela Sommerfield respecto a que Ecuador, ella en cierta forma reconoció que violó el artículo 22 de la Convención de Viena, que claramente especifica la inviolabilidad de las embajadas en territorio extranjero. Sin embargo, señaló que México también violó tratados al hacer declaraciones que afectan la soberanía del país y al dar asilo político a un condenado con sentencia ejecutoriada. Sin embargo, yo le pregunto, ¿existe algún tipo de excepción para la inviolabilidad de las embajadas? ¿Existe? Ninguna excepción. Es más, expresa la disposición en el artículo 3 de la Convención de Asilo, en donde no se aceptan excepciones a la inviolabilidad de los predios de las embajadas, consulados, inclusive vehículos de una misión extranjera en otro país. Ahora, ¿quién es el que debe determinar la situación de Jorge Glass como supuesto perseguido político? ¿Es Ecuador? ¿Es México? Esto considerando que México pues le otorgó el asilo según sus propias normas. Sí, pero eso no significa que se justifique el acceso en la forma en que se hizo para retener a la persona que se está buscando. Eso es absolutamente inaceptable y desde ese punto hay que partir para cualquier análisis. Uno no puede violar una ley y responder con otra violación. Ya se podría decir que el origen de este problema lo provocó el propio presidente de México, es cierto, cuando hizo esa suerte de comparación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, sí, y se inmiscuyó con una declaración en el sentido de que eso justificaba las expresiones que él tuvo, pero eso de ninguna manera puede ser una respuesta como la que dio el Ecuador de asaltar a través de los muros entre sin embargo de púas y demás. Y además una cosa muy delicada que eso se vio en los videos que circularon y que es el maltrato a un funcionario, al segundo de la embajada, el maltrato al señor, no recuerdo el nombre, pero en todo caso esa es otra violación aún más grave. Ahora, la canciller ha señalado a la fuga de Glass como el peor escenario que podía enfrentar el Ecuador. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias a las que podría enfrentarse hoy el país, sobre todo considerando los anuncios de una denuncia frente a la Corte Internacional? Bueno, eso es un poco especulativo decir, pero de todas maneras que se vienen sanciones, se vienen, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser esas sanciones? Las sanciones de la Corte es la Corte la que decide, pero hay sanciones que las puede tomar el propio gobierno mexicano, muy simple, qué sé yo, y ya de hecho así ha sucedido, porque han cerrado los servicios consulares, por ejemplo, y todas aquellas personas que tramitaban visas, por decir algo, se quedaron sin ninguna opción de viajar a México. Y hay otra cosa más dramática y trágica, inclusive, que es la de aquellos ecuatorianos que atravesando el territorio mexicano quieren llegar a Estados Unidos. ¿Cuál protección puede ofrecer el Estado ecuatoriano a esos migrantes que quieren atravesar México? Ninguna, porque México no reconoce ya a las autoridades consulares ecuatorianas, peor aún a las diplomáticas. Es decir, esto va a afectar la situación jurídica de también estudiantes y inmigrantes ecuatorianos, incluso legales en México, además de lo que puede pasar aquí en Ecuador de no poder viajar. Es decir, el momento en que nosotros tomamos una medida arbitraria e ilegal, México también podría decir yo hago lo mismo, ¿no?
y cosa que yo no creo que lo vaya a hacer, porque México es un país en eso muy respetuoso de los derechos humanos, pero queda la opción de que eso suceda, y eso sería sumamente penoso, una relación que ha sido tan cercana y tan estrecha entre los dos países, por una especie, yo creo que es de capricho del presidente de la República. También Sommerfield señaló que no va a asistir a la sesión extraordinaria de la OEA porque tiene asuntos más importantes que atender aquí en el país, pero que el manejo... Perdóneme, pero ¿qué asuntos más importantes puede tener que este asunto? Si es que la OEA se reúne, la canciller debe estar presente allá. Es inconcebible que no me vaya la canciller. Si estamos convencidos de la legalidad y de la corrección de la decisión tomada, no puede delegar esto, me parece que leí en algún lado, a 3 embajadores para que defiendan al Ecuador. No, tiene que ser ella. Ella es la máxima representante de la política exterior ecuatoriana y ella tiene que hacer frente al principal problema. No existe otro problema más grande para el servicio exterior y para la diplomacia ecuatoriana que este tema con México. ¿Qué otro tipo de situaciones tendrá que atender la señora Sommerfield aquí en el Ecuador para no asistir a una reunión de la OEA? El manejo de las relaciones internacionales es el propósito mismo de la Cancillería, ¿no? Pero por supuesto, es inconcebible que la señora no vaya, ¿no? O sea, debe resolverse, es un problema, es un conflicto de magnitud que debería resolverse con representantes, el representante de la Cancillería, o sea, el principal, no con... No, pues es inconcebible que no sea la canciller que esté presente allá para defender la posición ecuatoriana si cree que es una posición acertada, ¿no? Ahora, ¿qué opciones tienen ahora los ecuatorianos al ver que todas las actividades consulares de la Embajada de México se han retirado? ¿Nos va a tocar viajar a otros países para poder adquirir visa o simplemente no, los ecuatorianos no vamos a poder ingresar a México o pedir visa? Todas esas situaciones tendrán que irse resolviendo en la medida en que pasan los días, ¿no? Porque el Ecuador puede pedir a un país amigo, pero a un país amigo en circunstancias que nosotros generamos tan poca confianza para que atienda los asuntos del Ecuador. Le puedo decir, qué sé yo, Perú, Chile, que se haga cargo de los asuntos del Ecuador en la Ciudad de México, ¿ya? Pero eso toma tiempo, eso no es de un día para otro. Toma tiempo y ahora, por el motivo por el que se hace el encargo, es muy difícil que algún otro país vaya a hacerse cargo de los asuntos ecuatorianos cuando hemos violado de forma tan flagrante la base misma de la Convención de Viena. Yo le agradezco mucho, embajador, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. No, a las órdenes, encantado. Nos acompañó Francisco Carrión, ex embajador de Ecuador en México.